Yo perdí mucho el tiempo. Conocí la dicha inicua de perder el tiempo. Cuando eres joven no tienes una medida para el tiempo, ¿no? No te das cuenta. Ahora sí. No pienso en la muerte todavía, pero sé que sí voy a llegar a pensar en la muerte. Elenita, quien que no le pide per male, non pegati pide per nostra. Elenita, cani parientes que chances será que Elenita lastime es pariente, se impoquen que después lastime, cani parientes que que por misericordia de Dios descanse en paz. Así sea. Padre nuestro, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Somos los veladores, estamos velando a la gente. Cuidar las tumbas, porque hoy se tienen que cuidar los angelitos. Y ya mañana se velan a los adultos. A través de esta tradición milenaria de Anime Chaquetztacua, recibimos a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. En nuestra presencia siempre estaremos con ellos, y solamente olvidándolos es cuando ellos verdaderamente morirán para siempre. Nosotros hemos considerado que la muerte es tan real como la vida misma. A veces la gente que ignora estas cosas dice: ¿están ustedes seguros que las ánimas regresan? Y yo a veces les hago la misma pregunta. ¿Y ustedes están seguros que ellos no regresan? Me parece que la muerte es un paso hacia lo desconocido, que le tenemos miedo nosotros a lo que no es tangente. Por ejemplo, como el alma. ¿A dónde está el alma? Que alguien me conteste, ¿dónde está el alma? Escúchame, escucha el latido de mi voz, sale de mí y viene desde tu interior. Todo mi ser se mueve a tu alrededor. Algo me lleva, algo va a empezar, algo va a empezar. Algo me lleva, algo va a empezar, algo va a Muerte. Es que no existe en mí tranquila, como naciste, como si pasara y te quedas bien y entonces descubres que ahí
las cosas y de las gentes.